Un hermoso y bendecido lunes, ya el segundo día de la semana. Y hoy, pues, una vez más, el regocijo de Dios. ¿Por qué el Señor se regocija con nosotros? ¿Por qué? Y como vamos a ver en este día, en realidad, hay algo que siempre el Señor ha deseado. Y es estar junto a nosotros. Siempre. Vemos nosotros desde el inicio. Ahí estaba con nuestros primeros padres. Después del pecado, bueno, le digo a Moisés, a mí un templo, que quiero estar ahí con ustedes. Ahí me voy a gozar con ustedes. Y ahora vemos que en realidad vamos a ver cómo Dios aún quiere estar en medio de nosotros. Qué amor, ¿verdad? Parece que Dios no se olvida de aquellos seres que en realidad, aunque hemos sido rebeldes, pero Él ahí está buscando a sus hijos. Amén. Esto vamos a verlo en esta lección a través de los labios de nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Pastor, gracias por la bienvenida. Bien interesante, ¿verdad, Pastor? El regocijo de Dios. Cómo Dios se regocija, se alegra en su corazón cuando alguien se arrepiente. Amén, amén. Y cómo Dios, podemos ver eso, uno no se puede explicar, ni a veces ni expresar, nuestra mente finita no alcanza a entender ese amor. Yo diría un amor sin barreras. Y bueno, Pastor, vayamos primero a orar antes de entrar yendo a nuestra lección, hermanos, por favor, acompáñenos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Gracias, Señor, por pagar nuestra deuda en la cruz de Calvario y gracias por extender tu mano y sacarnos de la oscuridad, bendito Dios, y traernos a la luz en Cristo Jesús. Gracias por quitar la venda de nuestros ojos y permitir que conociéramos tu palabra y a través de tu palabra conocerte, bendito Dios. Gracias, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que hoy en este estudio nos acompañe, Señor, que permites que tu Santo Espíritu Él sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, nuestro texto bíblico de hoy se encuentra en Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Sofonías, capítulo 3, 17. Y dice así nuestro texto bíblico de hoy. Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué lindo, ¿verdad? Como un Dios de amor. Vemos que en Sofonías, queridos hermanos, 3:17, muestra enfáticamente el deleite que Dios experimenta por la redención de su pueblo. Como Dios se deleita, hermanos, en rescatar a su pueblo. Vemos también, hermanos, vemos que dice que la lección que en este versículo aparecen casi todas las palabras del idioma hebreo que expresan alegría y regocijo. Daría la impresión de que ninguno de esos términos fuera suficiente por sí solo para describir la magnitud del regocijo divino. Podemos notar también, queridos hermanos, que donde está Dios, según este versículo, en medio de su pueblo, la reconciliación que surge de la relación de armonía implica la presencia inmediata de Dios. Al igual que el Padre que corrió al encuentro de su Hijo, Dios está en medio de su pueblo. ¿Verdad, hermanos? La Biblia dice que donde hay dos
o te reúnes en su nombre, en medio de ellos está el Señor. Pastor, lo que me impacta la historia del hijo pródigo. Y podemos ver también que el padre, cuando lo miró de lejos, corrió hacia él y abrió los brazos y se echó a llorar en el hombro del hijo. Podemos ver que esa parábola representa a Dios, ¿verdad? Vemos que también en Isaías capítulo 62:4 se utiliza una analogía matrimonial. Según ese texto, el pueblo de Dios sería llamado Getziba, que significa mi delicia, y la tierra recibiría el nombre de Beula, que significa casada. ¿Por qué? Vamos a ver el texto bíblico. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Getziba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Podemos ver ahí el gran amor de Dios, la misericordia de Dios. Interesante que la Biblia dice, queridos hermanos, que la misericordia de Dios cada día son nuevas y son para siempre. A ver, yo creo que jamás podremos entender ese amor tan grande, ese amor que Dios siente por nosotros. Con el simple hecho de imaginar, a veces nuestra mente no alcanza a entender. Cuando nos ponemos a imaginar o leemos el texto bíblico de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra mente no alcanza a entender eso. Como un Dios que no necesitaba dar a su Hijo por nosotros, pero por amor a nosotros permitió que su Hijo amado pagara nuestra deuda en la cruz de Calvario. Y como pastor, no nos podemos imaginar cómo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se ofreció gratuitamente por nosotros. El Dios pudo haber creado otra raza, otros seres humanos mejor que nosotros, que no fueran pecadores y que no pecaran. Pero no lo hizo así. Hizo provisión para que nosotros pudiéramos ser salvos. Miren lo que sigue diciendo aquí. ¿Por qué? Porque como dice el texto, el Señor se deleita en ti y tu diestra será casada. Pero y tierra será casada. El pináculo mismo de la alegría de Dios está reservado para el día de la restauración, cuando Él recibirá a su pueblo y se regocijará a causa de nosotros, así como el Padre se regocija por el regreso de su Hijo pródigo. Hay otro texto bíblico que quisiera que nos acompañaran. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 28. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 20 que sigue: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Podemos ver el amor del Señor representado en estos textos bíblicos, ¿verdad, pastor? Interesante. Vemos, hermanos, que en este pasaje exhorta a los esposos a amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y al amarla como a su mismo cuerpo, Efesios 5, 25, 28, estos textos no solo ponen de relieve el tipo de amor desinteresado y abnegado que un marido debe prodigar a su esposa, sino también muestra que Cristo mismo ama a su pueblo, o sea, a la iglesia, como parte de sí mismo.
Bueno, la verdad es que la enseñanza bíblica nos lleva precisamente al punto focal, que es el amor de Dios hacia la humanidad, hacia el mundo. Siempre nosotros recordamos ese momento de separación entre el Padre y el Hijo. Ese momento en el cual el Padre le dio la espalda a Cristo. Pero solamente por ese motivo, un motivo en el cual el cristiano entendemos que lo que Dios detesta, odia y aborrece es el pecado. En realidad que Dios ama al pecador, no con su pecado, pero Dios nos ama. Por eso ese anhelo de querer habitar en medio de nosotros. ¿Y cómo va a habitar Dios? A través de su Espíritu. Nosotros somos esa vasija donde Dios quiere poner lo que realmente nos puede llevar a la plenitud y al conocimiento de ese verdadero amor. Amén. Y es precisamente lo que Dios está esperando de nosotros. Alejarnos, retirarnos del pecado para poder ser inyectados por el pleno amor de Dios. Miren, cómo lo dice el libro El deseado de todas las gentes, cómo lo marca y nos lo dice. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Así como es la carne dentro del matrimonio. Es lo más sagrado que hay dentro de nuestro hogar. Pues así Cristo quiere con su pueblo de una manera vivir, compartir las buenas nuevas del cielo. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevaría a la esposa a la casa del Padre. ¿Te imaginas? Ese día que la iglesia sea levantada, sea llevada ante la presencia del Padre, limpia, sin mácula, sin mancha, ni cosa alguna en la cual el Padre se ofenda. Y los redimidos, ahí estamos, juntamente con el Redentor, se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. O sea, la iglesia, pero también los invitados. Iremos una vez que ya el Señor haya conseguido poner a la novia en la presencia del Padre. Entonces cenaremos en realidad y participaremos de esa hermosa cena, de esa fiesta tan grande que se hará allá en el cielo. Miremos esta otra, miren, en este comentario. Esta es la oblación de la dádiva de una vida en nuestro favor, para que podamos ser todo lo que Él desea que seamos. Sus representantes que expresan la fragancia de su carácter. ¡Wow! Esto de su carácter que está un poco pesadita humanamente, ¿verdad? ¿Quién puede hoy en día decir yo tengo el carácter de Cristo? ¿Quién pudiera? Aún sus pensamientos puros. Fíjense, ahora sí se puede decir la apariencia que debe de tener aquel que dice estar en Cristo. Sus atributos divinos, como se manifestaron en su vida humana,
santificada, para que otros puedan contemplarlo en su forma humana y que al comprender el maravilloso designio de Dios, sean inducidos a desear ser como Cristo. Y otra vez, puros, incontaminados, plenamente aceptable ante Dios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto no creamos, hermanos, que es algo sencillo. No. Pensemos, si hoy no podemos dejar el orgullo, el celo, la envidia, el coraje, la rencilla, entonces, ¿cómo queremos llegar al cielo? ¿Cómo queremos ser esos invitados de Cristo? Necesitamos en verdad vernos y limpiarnos, no por nosotros, sino que Cristo nos limpie para poder alcanzar esa invitación que el Señor nos quiere dar. Sigue diciendo, nuestro propósito debiera ser infundir toda la amabilidad posible en nuestra vida y hacer todos los favores posibles a los que nos rodean. Ay, miren, en realidad está una posibilidad, pero esa posibilidad, ¿quién la tiene que luchar? ¿Quién la tiene que hacer? Nosotros los seres humanos. Y que todo esto realmente lo hagamos para la honra y la gloria de Dios. Las palabras bondadosas nunca se pierden. Sí, mis hermanos, esto es lo que debiéramos practicar, realizar. Jesús las registra como si hubieran sido dirigidas a Él mismo. ¿Te imaginas cómo nos dirigimos a nuestros semejantes? ¿Cómo es que hablamos con nuestros semejantes? ¿Cómo es que en realidad tratamos a nuestros semejantes? ¿Por qué? Porque lo hacemos. Cuando lo hacemos, tenemos que pensar que lo hacemos al Señor. Por eso ella dice, sembrad semillas de bondad, de amor y de ternura, y florecerán y darán fruto. En verdad, mi amigo y mi hermano, tú estás dando esos frutos que se necesita dar para que seas aquel invitado que el Señor llevará a sus bodas. ¿Estás preparándote? En realidad, ¿tienes ese deseo de ir a estas bodas? ¿A comer de lo que se preparó? Pues hay cambios que se tienen que hacer. No vayas a ser de aquel que entró con su propia ropa. No, deja que Dios te transforme. Deja que Dios te cambie. Y cuando algo haya en ti que sientas que es motivo de cambio, no te quejes. Simplemente dile, sí, Señor, lo voy a hacer. Voy a cambiar. Voy a ser diferente. Porque con lo que tú me des, yo traeré a otros a tus pies. Mi hermano, que este día en realidad sea de bendiciones y sea de cambios para este nuevo año 2025. Que este año 2025 sea muy diferente de lo que viviste en el año 2024. Porque el tiempo está cerca. Cristo está a las puertas. Cristo viene y viene pronto. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.